Luego de meses de inactividad, durante una crisis existencial en la que tras meditar un tiempo caí en cuenta que los únicos escenarios futuros para mí que me despiertan algo de interés eran pegar en YouTube, ser un éxito en la escena del rap Cuxat Mexa o unirme a la marina, me encontré con este iceberg que me mantuvo ocupado por bastante tiempo. Y creo que, al final, mi crisis sí que valió la pena. Además, este iceberg no lo narraré solo, sino que lo haré en compañía de un buen camarada como lo es Yoshimitsu Kaleon, quien me ayudará con esto, y a quien le agradezco muchísimo su participación. Cabe destacar que por la complejidad y el tamaño de este iceberg, por pura optimización de tiempo, no ahondaremos en aquellos temas que ya sean bastante mediáticos o populares. También quiero decirles que mi intención es dejar todas mis fuentes citadas en la descripción del video. Sin embargo, no sé si esto sea posible por el límite de caracteres que existe en YouTube. Sin más, ponte cómodo porque este es el gran iceberg de México. Narcocultura. La narcocultura se refiere a toda aquella influencia que ejercen los narcotraficantes voluntaria o involuntariamente dentro de la sociedad. En México esta es muy evidente. Tienes desde música que glorifica el crimen organizado o romantiza las situaciones de violencia generados por estos mismos. Lo mismo ocurre con la literatura, la religión, la media audiovisual y demás. Todo esto con el objetivo de que la sociedad no vea a la gente de estas organizaciones como los monstruos que en realidad suelen ser, afectando principalmente a niños y adolescentes que desde una edad temprana crecen con la idea de que pertenecer a una de estas organizaciones es un plan de vida repleto de lujos, ostento, mujeres y demás ideas de grandeza. Lamentablemente, no es nada raro ver noticias acerca de cómo menores de edad son finiquitados en tiroteos o videos turbios que los tienen a ellos como protagonistas. Mira bien, Mencho, la verga, te vamos a quitar esa popa, nomás para que sepas que no es la mera verga del R5. Papi, te puedo matar, güey. Aunque que los que traes tú me... Sin embargo, no me malentiendan. Yo personalmente llego a disfrutar varios corridos que hacen apología al crimen por el simple hecho de que, musicalmente, me agradan. Bien dice una canción por ahí, escuchar corridos no te hace un mal mexicano, siempre y cuando sepas separar tus gustos de la realidad del país. Ya que, al final, la problemática no es tan simple como que dejando de escuchar música de esa índole se acabará el narcotráfico o el apoyo social a los cárteles. El problema es mucho más complejo que eso y la solución nunca debería de ser la censura, pues esta podría incluso llegar a mitificar aún más este género musical. Para mí la pieza clave en esto sería la educación recibida en el hogar, aunque no del todo, pues no es una novedad que los cárteles también llegan a obligar a personas vulnerables a pertenecer a sus organizaciones. Fraudes electorales. El INE, antes llamado IFE, no ha fracasado en una sola ocasión. Este ha tenido al menos 2 registros principales de fraudes electorales en la historia reciente. Uno de los más notorios fue durante las elecciones del 88, cuando los contendientes principales eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional y Carlos Salinas de Gortari por el PRI. Fueron las primeras elecciones en las que para el conteo de votos se ocupó un sistema computacional ese día, el 6 de julio de 1988. Cuando la mayoría de votos estaban siendo ganados por Cuauhtémoc, el sistema sufrió una caída. Para cuando se recuperó, la victoria fue casi inmediata para Carlos Salinas de Gortari, y como en algunos puestos adelante podrán ver, Carlos Salinas es el protagonista de demasiadas conspiraciones, rumores y casi hechos ocurridos dentro del país. Así que, aunque el hubiera ya no existe, seguramente la historia del país con Cárdenas como presidente sería muy distinta. También tenemos el presunto fraude electoral del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba las encuestas y existe un registro de anomalías durante el PREP, el cual es un sistema del INE que permite el conteo preliminar de los votos antes de que estos finalicen oficialmente. En la descripción te dejaré un link a un sitio en donde puedes ver detalladamente dichas anomalías. Los 43 de Ayotzinapa. De este caso se puede hablar por horas acerca de todos los detalles extraños, incongruentes y crueles de la desaparición forzada de los normalistas. Para resumirlo, el evento fue una noche de horror del 26 de septiembre del 2014 para los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Al ir ellos rumbo a la CDMX para conmemorar, casualmente, un acto de represión estudiantil ocurrido en Tlatelolco en el año 1968, cuando durante esto fueron interceptados a balazos por personas armadas. Inicialmente la investigación hecha por Enrique Peña Nieto encabezada por Jesús Murillo Caram determinó que los estudiantes habían sido ejecutados por organizaciones delictivas locales y después incinerados, sin poner ni una sola ocasión en duda la participación de fuerzas del orden.
cosa que había sido reportada por los sobrevivientes de aquel suceso. Ahora se sabe que no solo fueron miembros de Guerreros Unidos, una organización delictiva local, sino que elementos de la Policía Estatal, Federal e inclusive el Ejército tuvo una participación en el evento. Se sabe que la policía entregó a los estudiantes a miembros de Guerreros Unidos, pero no solo a ellos, sino al Ejército y otras autoridades, e incluso no fueron ejecutados todos al mismo tiempo ni en el mismo lugar como se dijo en un principio, haciendo referencia al basurero de Cocula, sino que fueron repartidos en grupos y estos grupos fueron levantados por diferentes autoridades y criminales, siendo el grupo que se llevó el ejército mexicano integrado por 6 normalistas el que sobrevivió por más tiempo. Para ser exactos, por 4 días más después de esa noche, reveló una investigación de las llamadas de emergencia efectuadas por estos 6 normalistas. Y hablando de llamadas, casi todo el mundo ignoró el hecho de que el celular de Julio César Mondragón Fontes, quien fue el estudiante que fue desollado de su rostro brutalmente y que en primera instancia, según la verdad histórica de Peña Nieto, habría acabado así por la fauna urbana, tuvo actividad hasta el 4 de abril del 2015. El 17 de octubre del 2014, este dispositivo recibiría una llamada de la ya extinta CISEN y 5 llamadas más a este mismo celular efectuadas desde el campo militar número 1 en la Ciudad de México. Este celular nunca fue recuperado por sus familiares y se les conoce en manos de quien acabó. Otra de las cosas turbias involucra a la Secretaría de Marina, pues en videos revelados por la GIEI se percibe a elementos de la Secretaría manipulando lo que llegan a parecer cuerpos dentro del basurero de Colula, basurero donde se dieron parte de los hechos, pues ahí fueron ejecutados algunos de los 43 normalistas. Básicamente fue un evento trágico en el que todas las instancias de seguridad gubernamentales tuvieron participación, por lo que es de esperarse que las pocas evidencias recolectables en aquel tiempo fueran alteradas, ya que a nadie le convenía que se supiera lo que en realidad pasó en aquel lugar, ya que todos tenían las manos manchadas de sangre. Saúl Bruno Rosario, padre de uno de los normalistas, falleció el día 24 de agosto del 2021, sin saber a ciencia cierta el paradero de su hijo. El Comité de Padres y Madres de los 43 emitió un comunicado el cual decía: los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano, lamentamos la pérdida de nuestro compañero Saúl Bruno, esposo de Nicanora García González, los padres de Saúl Bruno García. A 7 años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avance en las investigaciones. El dolor, la rabia y la indignación nos siguen consumiendo. Para finalizar, me gustaría recomendarles el documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, el cual cuenta con algunos testimonios de primera mano de cómo fueron los hechos que sucedieron aquella noche del 26 de septiembre del 2014. Veo jóvenes de su edad. Me imagino que va a venir él. Le digo a mi papá, creo que me estoy quedando loca. Porque en esos muchachos yo veo a mi hijo. Se me quita el sueño pensando en que si ya comió, si tiene una cobijita, si le dieron aunque sea un vaso de agua, no lo sé. Hasta ahorita no he entendido, no puedo entender todavía por qué. ¿Qué es lo que hicieron mal los muchachos? O más bien, ¿qué estamos pagando nosotros de padre para estar sufriendo la ausencia de ellos y ellos de nosotros? Guardería ABC. Aquí comienzan los casos en los que no ahondaré en demasía por ser ya demasiado conocidos. Y sin mucha información tan controversial al respecto que no se haya dicho ya, hablamos del incendio de la guardería ABC, que tuvo lugar el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. El hecho, tal parece ser el resultado de una serie de negligencias realizadas por casi todos los funcionarios involucrados con los hechos, los cuales casualmente ascienden a ser familiares de Felipe Calderón Hinojosa o de su esposa Margarita Zavala, así como de la esposa del gobernador en ese entonces de Sonora. El incendio no se dio precisamente en la guardería, sino en una bodega donde se almacenaban documentos de Hacienda. La única salida de emergencia disponible estaba bloqueada con un candado, lo que impidió a las maestras encargadas de los niños poder abrirla. Se sabe que hubo demasiada corrupción en este caso, desde que se consideró mandar a los niños heridos a un hospital especializado de Estados Unidos, pero que al final ya no se hizo para evitar cualquier condena internacional, y aún yendo más lejos, la CAICE, la cual fue una comisión creada por el IMSS para atender las consecuencias de este evento, lucró con los tratamientos y medicinas dados a los infantes, pues estas fueron vendidas al IMSS hasta el 500% de su precio regular. Como última cosa a añadir,
Cabe destacar que durante mucho tiempo ha circulado la teoría de que el incendio de la bodega fue provocado con el fin de eliminar papeles importantes. Esto fue acusado por algunos de los padres de los afectados desde que el suceso tuvo lugar. Sin embargo, nunca se llegó a un veredicto final al respecto con esta teoría, pero directa o indirectamente, este hecho para muchos fue un crimen de Estado. Incluye un peritaje sobre la causalidad del siniestro y presenta diversas pruebas, como los indicios que demuestran que en el lugar de los hechos se encontró un líquido que aceleró el fuego. Es un experto de los más calificados en el mundo, es asesor de entidades como la CIA, el FBI. En el expediente, en manos de la Fiscalía, también hay testimonios de quienes afirman haber visto a personas salir corriendo de la bodega contigua a la guardería momentos antes del incendio. El abogado de los padres de las víctimas asegura que incluso hay otras declaraciones que podrían revelar la identidad de los autores intelectuales del siniestro. Declara a una pareja sentimental sentir extremo remordimiento por lo que habría sucedido ahí, por lo que le revela su participación a esa pareja sentimental en los hechos. Línea 12 del metro. La línea 12 del metro de la Ciudad de México sufrió un desplome el 3 de mayo del 2021, en el que fallecieron 27 personas y 79 más resultaron heridas. Algunos de los videos de dicho suceso aún pueden encontrarse dentro de la web, y las teorías del cómo o el porqué del hecho no se hicieron de esperar. A través de diversas redes sociales, especialmente en Twitter, se notificó que parte de la estructura de la línea 12 del metro lucía descuidada e incluso dañada. Una de las conclusiones dichas por The New York Times acerca del tema refiere que, según documentos corporativos, la línea, con poco más de una década de ser inaugurada, contaba ya con más de 10 años de advertencias y preocupaciones sobre la seguridad antes de tal accidente. Algunos acusan por negligencia al gobierno actual sobre este hecho. Caso Paulet. Este es otro caso en el que no ahondaré demasiado, por ser quizás uno de los sucesos más conocidos dentro del país. Es sabido ya las decenas de incongruencias dentro de la investigación hecha por la Procuraduría General de la República dentro de este tiempo. Tienes desde podcasts como el de Leyendas Legendarias hablando del tema, hasta contenido creado para la televisión como lo fue la serie basada en el caso creada por Netflix. En resumen, Paulette Guevara Farah, de 9 años, desapareció después de que sus padres la mandaran a dormir el 21 de marzo de 2009, para luego, al día siguiente, ser buscada por una trabajadora del hogar, quien descubrió que la niña ya no estaba. Algo curioso es que esta mujer contaba su versión al borde de las lágrimas, al contrario de los padres de la pequeña, quienes tenían una actitud relativamente extraña. La casa fue registrada por binomios caninos, personal especializado en la búsqueda de personas y demás. Aún con las más de 2 revisiones, jamás se encontró nada extraño, para que después de 9 días, la noticia de que la niña Paulette había sido encontrada dentro de su misma habitación se diera a conocer. Una habitación en la que incluso medios de comunicación ya habían entrado antes y habían grabado el lugar exacto donde posteriormente Paulette aparecería casi por arte de magia. La ropa que tenía puesta el cadáver de la niña ya antes había también sido filmada ante las cámaras. Todo esto parecía algo montado. Es por eso que se empezó a especular que si bien todo el caso se trataba de una tragedia real, los medios habrían aprovechado la noticia para hacer de ella una telenovela, que le estuvieron vendiendo al pueblo mexicano durante los siguientes meses. Una vil cortina de humo que ocupaba las noticias principales en lugar de una sangrienta guerra contra el narcotráfico sin fin. Colosio. Caso conocidísimo dentro del país donde el candidato a la presidencia de 1994, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado por un tipo llamado Mario Aburto durante uno de sus meetings en la ciudad de Tijuana. Teorías sobre este acontecimiento abundan. Hasta hace un tiempo, las encuestas consideraban que más de un 80% de la población mexicana no consideraba que el único culpable tras el asesinato de Colosio fuera Mario Aburto.
Es casi un hecho que esto se trató de una conspiración, pues este caso está rodeado de muertes. Varios de los que estaban a cargo de la seguridad del candidato fueron asesinados antes y después del trágico evento que marcó un antes y después en la vida de todos los mexicanos que vivieron este hecho. En total, hay más de 15 muertes relacionadas al caso Colosio, como revela el medio N+. Queda claro que parece haber una gran conspiración detrás de este evento. Algunos apuntan a que los culpables intelectuales escalan a políticos y narcotraficantes en una no tan extraña coalición. Uno de los defensores de esta teoría desde un principio fue Guillermo González Calderoni, quien fue informante de los Estados Unidos acá en México y formaba parte de la PGR. Una de sus declaraciones decía que Salinas de Gortari incluso quería asesinar a su rival de en ese tiempo, Cuauhtémoc Cárdenas. La desconfianza de la gente llegó a tal punto en que se empezó a especular que el Mario Burto de los videos no era el mismo que estaba siendo presentado ante la ley. Lo cierto es que Colosio en ese tiempo se había ganado el cariño de la mayoría de gente, porque lucía como un político verdaderamente diferente. Pregúntale a tu madre, pregúntale a tu padre. Quizá ellos podrían decirte su perspectiva del ya difunto candidato, y quién sabe qué tan diferente pudiera haber sido nuestro país si él hubiera llegado al poder, pues ese sexenio fue uno de los más relevantes en tiempos recientes. Un sexenio que vio a los Zetas nacer, y en el que, por ejemplo, las vías ferroviarias pasaron a ser propiedad privada, casi todas para Estados Unidos. Juan Ramón Sáenz. La muerte de Juan Ramón Sáenz es para muchos un acontecimiento rodeado de misterio, pues, según los defensores de esta teoría, Juan Ramón Sáenz Esquivel, conocido por llevar al aire durante años el programa de radio La Mano Peluda, el cual consistía en que los radioescuchas podían marcar por teléfono la estación y narrar sus anécdotas paranormales. Pues bien, una de estas llamadas fue realizada por un tal Josué Velázquez, persona que decía haber pactado con un demonio a cambio de riquezas. No les spoilearé el programa. Si aún no lo han visto, les recomiendo ampliamente verlo para entrar en el contexto. Pues bien, Juan Ramón, a raíz de esta serie de llamadas realizadas por Josué, decidió tratar de ayudarlo a salir del infierno personal que éste estaba viviendo. Y es durante una de sus reuniones que, según esta teoría, Josué Velázquez realizaría una especie de intercambio en el que puso a Juan Ramón Sáenz como ofrenda para estos demonios, con tal de que los mismos lo dejaran en paz. Y esto resulta en el fallecimiento de Sáenz en el 2011, a causa de un repentino cáncer de estómago. Por su parte, Josué Velázquez fue entrevistado en el podcast de Gusgri, y durante esta entrevista mencionó que Juan Ramón Sáenz también practicaba santería y palo mayombe. No hay mucho más que decir. Pero sí es cierto lo que decían de él, que él tenía una religión, creo que era palo mayombe. Él sí practicaba el palo mayombe. Sí, porque hay muchos videos que dicen eso que bueno, unos decían que era santero, no sé si era lo mismo, santero, palo mayombe. Pues no. No, por ahí va. Juan Ramón Sáenz, él no era sacerdote, o sea, él no era como el Tata Inquisición, o sea, no tenía ese grado, pero él era practicante, él era un iniciado. Además de que también, durante ese podcast, Josué rechaza aquella teoría de que Sáenz y el pastor del programa de La Mano Peluda, quien también falleció a los pocos días de que Sáenz pereciera, murieran por su culpa. En general es un podcast altamente recomendado. Te traga. Protoestados. Pido una disculpa de antemano, pues no encontré ninguna información acerca de a qué hace referencia este puesto sobre los protoestados. Si alguien tiene una idea de a qué se refiere, agradecería que en los comentarios dejaran una breve explicación. Selene Delgado. En México, las desapariciones, forzadas o no, son pan de cada día. Durante finales de los años 90 y principios de los 2000, probablemente el canal de televisión más importante de la época era el Canal 5. En algunas ocasiones durante los cortos comerciales del canal era mostrada una pequeña sección llamada Servicio a la Comunidad, en la cual se pretendía apoyar a las personas que tenían familiares desaparecidos, haciendo públicos sus nombres y apariencia por medio de fotos, así como sus rasgos característicos. Todo esto con el fin de ser localizados más fácilmente, pues recordemos que en ese tiempo el internet era bastante primitivo y de difícil acceso, siendo esta una manera realmente eficiente de llegar a la gente,
aunque nadie sabe si alguna vez el programa verdaderamente funcionó. Selene Delgado López fue una de las personas presentadas en servicio a la comunidad, y en el internet actual se creó todo un mito alrededor de ella, pues mucha gente empezó a decir que notaban extraña la foto de la supuesta chica, y empezaron a correr las opiniones que decían que dudaban de la existencia de Selene Delgado. Algunos decían que se trataba de una especie de rostro falso creado con el fin de estar más al tanto de gente con esas características, pues, supuestamente, estas serían las mujeres que más correrían el riesgo de ser secuestradas o desaparecidas. En mi canal, yo ya he realizado antes una investigación más a fondo acerca del tema, pero, en resumen, aún citando los expedientes de la RNPED, que es el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no pude encontrar el registro de ninguna Selene Delgado López, por lo que la incógnita seguirá vigente. Aunque, a decir verdad, esta leyenda se pudo haber creado alrededor de cualquiera de los individuos aparecidos en servicio a la comunidad. O sea, solo vean la foto de este güey. Ya para terminar, me gustaría agregar 3 curiosidades sobre este caso. En primera está el canal Florecita Dreams, quien hizo un video inquietante explicando lo que para ellos es un patrón cinético, y el cómo gracias a esto se podía determinar que Selene Delgado no existía. Ese video desconcertó a muchísima gente, pero a decir verdad, es bastante notorio que el canal pretendía generar misterio a raíz de lo absurdo y lo bizarro, un formato que personalmente yo disfruto bastante, y que les recomiendo ampliamente ver alguno que otro video de Florecita Dreams, especialmente joyas de culto como lo son Crossdressfixia o Recuerdos Maternales. Como segunda curiosidad, tenemos que durante un tiempo se viralizó la existencia de una cuenta en Facebook de una señora llamada Selene Delgado, compartiendo nombre con la mujer de la que hemos estado hablando. Por este motivo, mucha gente empezó a bombardear de spam a la pobre señora que nada tenía que ver con el tema, y por lo mismo acabó dando de baja su cuenta. La existencia es eterna. Criaturas del Metro de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México está rodeado de todo un folclore de leyendas urbanas alrededor de él. Sin embargo, este puesto abarca especialmente a todas aquellas que involucran criaturas extrañas, paranormales e incluso criptozoológicas, que cuentan los rumores viven dentro de la red subterránea. Por ejemplo, en la estación Barranca del Muerto, cuentan los rumores que en alguna ocasión un tipo se quedó dormido dentro del vagón, y como ya era muy tarde, el vagón fue resguardado con él adentro. Cuando el tipo se despertó, vio lo que él describe como un vampiro de ojos amarillentos y orejas puntiagudas que se le acercaba intimidantemente, para perder después el conocimiento y recuperarlo en un hospital. También se han reportado casos de ratas gigantes, algunos describiéndolas como ratas del tamaño de un perro callejero, o incluso quienes dicen que además existe algo así como un hombre rata habitando dentro de los túneles subterráneos de la instalación. Se habla también de diversos espectros que habitan en esta zona, gente extraña y un sinfín de avistamientos de diferentes índoles. El metro puede ser, sin lugar a dudas, uno de los lugares con más mitos y leyendas en torno a él. Si tú tienes alguna experiencia extraña, nos encantaría leerte en la caja de comentarios. Presidentes títeres. Bien dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Durante mucho tiempo se ha dicho que quien ha estado controlando el país desde hace décadas es ni más ni menos que Salinas de Gortari, quizás el personaje con más controversias dentro de la política mexicana. Respecto a esto, mucha gente cree que Salinas de Gortari es, sin lugar a dudas, la verdadera cabeza del PRI, y que, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto respondía básicamente a lo que Salinas le ordenaba. Sin embargo, esto no se queda aquí, pues muchos especulan que entre PRI y PAN no hay realmente una oposición como tal, y son simplemente dos caras de la misma moneda, pues en decisiones cuestionables como la del Fobaproa, durante los años 90, 326 legisladores de ambos partidos votaron a favor del proyecto desarrollado por Salinas de Gortari, pero ejecutado por Ernesto Zedillo, lo cual derivaría en una crisis económica que azotaría a nuestro país hasta nuestros días, pues ese dinero convertido en deuda pública se sigue pagando en la actualidad.
La Rumorosa. La Rumorosa se trata de una carretera ubicada a lo largo de Baja California y es muy posiblemente uno de los lugares con más anécdotas paranormales dentro de México. De ella se cuentan demasiadas cosas, desde diversos tipos de espectros, como aquel supuesto fantasma de un trailero que fue captado en 2022. El trailero que falleció en el accidente en La Rumorosa y que se aparece en las noches. Siempre va caminando. Ahí viene, ¿ya lo viste? Hasta avistamientos de diversos fenómenos ovni. Lo cierto es que a pesar de que no exista como tal alguna leyenda fija acerca de esta carretera, las experiencias paranormales acerca de la misma abundan en la red, y no solo en ella. Si tú tienes algún familiar o amigo trailero, puedes preguntarles acerca de lo que ocurre dentro de ella, y quizás puedas obtener una historia cuanto menos curiosa. Isla Bermeja. Este es un misterio sumamente curioso. La Isla Bermeja es una supuesta isla ubicada al noroeste de la península de Yucatán. Este pedazo de tierra aparece en diversos documentos cartográficos, no solo mexicanos, sino que en algunos extranjeros desde mediados del siglo XVI, específicamente en mapas de España, Portugal e Italia. Y, aunque no está confirmado, se dice también que esta aparecería en documentos de origen estadounidense. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿no? Sin embargo, lo raro está en que en décadas recientes no hay ningún registro de esta isla. Sobre la desaparición o inexistencia de esta isla se tienen muchas teorías, desde la simple erosión de la zona hasta quizás la más interesante y no tan descabellada, que indica que en los tiempos de Ernesto Zedillo y con la firma de diversos tratos comerciales entre Estados Unidos y México, los gringos vieron como un obstáculo dicha isla, pues esta aumentaría más la extensión del terreno oceánico perteneciente a México. Y es por esta razón que, de acuerdo a la teoría, Estados Unidos, por medio de la CIA, habría desaparecido de alguna forma la isla, dejando más terreno petrolífero para los estadounidenses. Esta isla generó revuelo incluso en los estratos políticos de nuestro país, al punto en que se llegaron a hacer diversas expediciones a los alrededores del terreno de la supuesta isla, unas de ellas por la Marina y otras más por investigadores del UNAM, entre más instituciones. La conclusión final fue que en ese terreno no pudo haber existido ninguna isla en por lo menos los últimos 500 años, por lo que es bastante probable que la isla no haya desaparecido como tal, sino que simplemente existe alguna especie de confusión en cuanto a su localización cartográfica. Dedazo. El dedazo es aquella práctica dada principalmente en el ámbito político, aunque no se limita únicamente a este, en el que la persona en el poder seleccionaba a veces sin ningún tipo de criterio a su sucesor, con el fin de continuar proyectos de gobiernos anteriores, haciendo de esta forma una dictadura perfecta, en la que la permanencia de un solo hombre en el poder no existe como tal, pero la permanencia de sus intereses sí, perpetuándolo como su sucesor. No hay mucho más que decir. Quizás el caso más evidente de dedazo en la actualidad fue con Salinas de Gortari escogiendo a Ernesto Zedillo como el candidato presidencial una vez que ocurrió la muerte de Luis Donaldo Colosio. La matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 no se olvida. Aquel día México fue testigo de uno de los actos de represión más violentos en toda su historia. Lo peor de todo fue que las víctimas eran inocentes, simples estudiantes, intelectuales, amas de casa y obreros que buscaban un cambio democrático para el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno de Díaz Ordaz, al que consideraban autoritario, y vaya que lo era. El movimiento fue altamente reprendido por medio del uso brutal de fuerzas policiales desde un principio. Sin embargo, el mayor atentado se dio el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en un evento que fue tan repentino y desconcertante que a día de hoy no se sabe con exactitud muchos detalles del acontecimiento como el número de decesos. Durante la protesta, un vigía sobre el techo de la iglesia colonial observa a la gente y un helicóptero lanza una bengala de color verde desde el aire. Es ahí cuando ocurren las primeras detonaciones en contra de los estudiantes y, particularmente, en contra de un general del ejército. De hecho, en videos se puede apreciar que entre toda la confusión, la primera respuesta del ejército ante los disparos fue evacuar a los estudiantes y responder a los disparos que estaban siendo efectuados desde el edificio Chihuahua por un grupo de francotiradores. El grupo de militares que estaban en aquel edificio eran pertenecientes al Batallón Olimpia.
el cual estaba principalmente conformado por la Guardia Presidencial de Díaz Ordaz, los cuales portaban un guante de color blanco en la mano izquierda. Estos mismos interceptaron a los líderes estudiantiles que huyeron a través del edificio. Los sometieron y les detuvieron. El número de decesos exacto, como dije, a la fecha es desconocido, pero se estima que fueron alrededor de 300 víctimas fatales las que cobró este cobarde ataque ordenado por Díaz Ordaz, además de que hubieron más de 1000 heridos y más de 1000 detenidos. Una vez montado el circo de este suceso, al siguiente día el presidente salió a dar la declaración de que el ataque había sido perpetrado por estudiantes en contra del ejército. Existen muchas conspiraciones alrededor de este evento, pero quizás la más interesante, y que en realidad más que una conspiración es una verdad, se trata de que la CIA jugó un papel importante en la represión hecha al movimiento estudiantil, pues tanto Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Adolfo López Mateos formaban parte de una operación orquestada por la CIA llamada Litempo, de la cual incluso recibían un sueldo. La operación buscaba intercambiar información sensible o de interés político dentro de México para Estados Unidos, lo que implicaría en aquella época demeritar cualquier ideología ligeramente contraria al sistema capitalista, para catalogarla de comunista. El jefe de la oficina de la CIA en ese tiempo, Winston Scott, pidió al presidente Díaz Ordaz, en reiteradas ocasiones, investigar profundamente el movimiento estudiantil, pues la CIA, en su paranoia política, creía que estos últimos tenían una especie de financiamiento por parte de la Unión Soviética, además de que el presidente debía hacer algo al respecto con estas manifestaciones. Lo cierto es que no es novedad que la CIA se encargue de desestabilizar naciones latinoamericanas. Lo hicieron antes, lo hicieron después, y muy seguramente lo seguirán haciendo en la actualidad. Aunado a esto, en tiempos recientes, parece que se ha puesto de moda o ha tomado cierta relevancia aquella opinión que dice que, de no ser por las órdenes que dio aquel día Gustavo Díaz Ordaz, el país estaría sumido en un caos comunista y demás harta de estupideces como que los estudiantes merecían lo que les pasó ese día. Es sorprendente que la paranoia política acerca del comunismo siga tan vigente en pleno 2023. En verdad he visto mucha gente que parece un NPS promedio de Fallout hablando del tema, neta, pinches pendejos. ¿Quieres morir por tu país, comunista de mierda? En fin, ese segundo día del 10º mes, el gobierno traicionó no solo al pueblo, sino a su propio ejército. Al final, el 2 de octubre no se olvida. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Masacre del Jueves de Corpus. El halconazo fue un ataque muy similar al anteriormente narrado, y de hecho, pasó solamente 3 años después de la masacre de Tlatelolco. El movimiento estudiantil había sufrido un golpe tremendo aquel octubre del 68, y por eso habían permanecido en silencio durante esos 3 años. Sin embargo, en 1971, específicamente el día jueves de Corpus Christi, según la religión católica, los manifestantes se encontraban emocionados ese día por poder volver a manifestarse, esta vez en favor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual estaba en huelga por problemas con el gobierno del estado. Entre los más de 10,000 manifestantes de ese día, se prometió una marcha pacífica, y así fue. La policía al principio estaba actuando con tranquilidad, simplemente bloqueando calles, por lo que los estudiantes tomaron vías alternas hasta que se toparon con otro grupo de jóvenes que portaban palos de bambú y armas de fuego tipo M1. Estos primeramente empezaron a agredir a diestra y siniestra, no solamente a los estudiantes, sino también a la prensa y la gente que simplemente tenía la desdicha de estar en ese lugar en el momento equivocado. Era un grupo conformado por más de 400 integrantes. Los estudiantes se defendieron como pudieron, y al empezar a verse superados en número, este grupo paramilitar, que más tarde sería conocido como los halcones, empezaron a utilizar las armas de fuego que llevaban con ellos. Los policías
en vez de repeler tal agresión, se unieron a ella. Desde que los halcones empezaron a amagar contra los estudiantes con las varas de bambú, fue tal la hazaña del ataque que aquellos que se escondían en negocios, casas y escuelas eran buscados dentro de sus escondites para ser fulminados, e incluso aquellos que fueron transportados a hospitales por medio de ambulancias fueron rematados dentro de las instalaciones de la salud. Si el ataque de Tlatelolco no se entendía, aquel ataque del jueves de Corpus Christi se entendía aún menos. Con el tiempo, se descubrió que los halcones habían sido financiados y entrenados por ni más ni menos que la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, así como de nuevamente por parte de los Estados Unidos por medio de la CIA. Para el historiador Camilo Vicente Ovalle, todo esto se trató de una estrategia contrainsurgente para combatir a grupos sociales. En momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente, liderado por Estados Unidos. A la fecha, no se sabe con exactitud el número de decesos que tuvo como consecuencia este ataque. Sin embargo, según la CNDH, el número podría rondar entre las 120 muertes y otros cientos de heridos. Ya para finalizar, como curiosidad, este ataque es el que es mostrado en la película Roma de Alfonso Cuarón. Culiacanazo. Así es conocido el incidente que tuvo lugar en Culiacán el 17 de octubre del 2019, luego de la detención de Ovidio Guzmán López, el menor de los Chapitos. Elementos de la GAIN rodearon el domicilio donde el hijo del capo se encontraba en aquel momento. Sin embargo, con ellos venían refuerzos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, y todo parece indicar que estos últimos fueron detectados por la gente del cártel de Sinaloa mientras ocurría este operativo. Es por eso que durante los videos de la detención de Ovidio podemos percibir que la balacera ya ha comenzado. Y se le pide a Ovidio que dé la orden de detener la movilización de su gente, cosa que aparentemente Ovidio hace. Sin embargo, según algunos medios, el ataque fue continuado por órdenes de Iván Archibaldo, su hermano, quien terminó contradiciendo la orden dada por Ovidio. Ese día Culiacán fue todo un caos. Los sicarios, con muy seguramente mayor conocimiento de la ciudad que los soldados ahí presentes, tomaron puntos muy importantes estratégicamente e incluso realizaron bloqueos en las carreteras para evitar la llegada de los refuerzos de la ley. El ataque en contra de militares fue simplemente brutal. Al final del día se habla de que eran más de 800 civiles armados en contra de aproximadamente 350 elementos de las Fuerzas Armadas. A las 5 de la tarde, un motín se dio en el penal de Aguaruto, lo que facilitó la fuga de 51 presos que tenían en su mayoría nexos con el cártel de Sinaloa, e incluso los sicarios amenazaron con asesinar a las familias de los militares presentes en el operativo si es que estos no liberaban a Ovidio. La potencia de fuego del cártel de Sinaloa había sido desestimada y el terror reinaba en Culiacán aquel día. En el transcurso de la noche, el presidente López Obrador dio la orden de un cese al fuego para liberar a Ovidio Guzmán y evitar más daños colaterales. El evento tuvo como saldo 8 muertos y varios heridos. El gobierno reconoció que la misión había fracasado y que esto se debió, en gran medida, a una mala administración del operativo, especialmente por no prepararse para una respuesta de este estilo. El resultado de todo esto tuvo un gran peso dentro del cártel de Sinaloa, pues significó también la ruptura del mismo, pues aquel día, según el medio Infobae, el Mayo Zambada no apoyó de ninguna manera la liberación de Ovidio en aquel momento, lo cual sería la gota que derramó el vaso entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa que ya venían teniendo disputas desde la detención del Chapo Guzmán. Sin duda aquel día las autoridades se vieron rebasadas y, para muchos, el gobierno y el ejército perdió ante el cártel de Sinaloa. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que fue correcta la decisión de la liberación de Ovidio Guzmán? Esta apuesta en particular hubiera terminado acá con esa pregunta, de no ser porque el jueves 5 de enero del 2023 se suscitó una nueva detención de Ovidio Guzmán López en un operativo más exitoso que el primero, aunque las represalias también se dieron. En internet han rondado muchísimos de los videos del acontecimiento. Todo ocurrió durante la madrugada de aquel día en la residencia de Ovidio Guzmán, ubicada en Jesús María, cuando un helicóptero artillado realizó una ráfaga de disparos en el rancho donde se estaba hospedando Ovidio. Todos sus escoltas personales fueron dados de baja por el ejército mexicano, específicamente por miembros de la Fuerza Especial de Reacción y de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. La operación sería realizada en aquel momento debido a que Ovidio pasaba por una aparente situación vulnerable,
tanto física como circunstancialmente, pues este estaría haciendo una celebración con sus hijas y esposa, además de que según algunos rumores, Ovidio recientemente habría pasado por una cirugía que lo había dejado en un estado de reposo y algo delicado. La operación fue exitosa, aunque mucho se juzgó sobre la manera en que este fue llevado, y también por las incongruencias entre los hechos y la versión oficial presentada por el gobierno de la República. Antes del amanecer, Ovidio ya se encontraba en disposición de las autoridades y, aproximadamente a las 9 de la mañana, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaría en el aeropuerto de Culiacán para trasladar a Ovidio a la Ciudad de México. A este punto, la respuesta de los chapitos no se hizo de esperar. También, antes de que amaneciera, su gente ya había empezado a hacer bloqueos, pero el ejército y la Guardia Nacional, esta ocasión, habrían sido más rápidos, aplicando sus propios retenes en las carreteras de Culiacán y colocando sus elementos en puntos estratégicos. La chapiza, claro que pudo hacer de la ciudad un caos, pero esta vez las autoridades no fueron las que terminaron siendo superadas. Al igual que en la primera ocasión, en el penal de Aguaruto se registró un amotinamiento. Sin embargo, en esta ocasión, las autoridades estatales y federales ya habían sitiado la prisión, impidiendo cualquier tipo de fuga o motín mayor. La chapiza, en un intento desesperado por liberar a Ovidio, acabó disparándole al avión que lo transportaba, y durante este acto, una de las balas también acabaría alojada en un avión comercial que simplemente estaba en el aeropuerto. Durante el resto del día pasaron muchas cosas, desde miembros de la chapiza intentando realizar el derribo de diversas aeronaves, hasta civiles que aparentemente nada tenían que ver con el cártel, y que, aprovechando el caos de la situación, salieron de sus hogares a saquear tiendas departamentales, supermercados y camiones o tráileres de mercancías diversas. Aparentemente, la cifra de decesos esta ocasión sería de 29 muertos. Lastimosamente, 10 de ellos serían militares, así como el registro de más de 250 autos robados. Alrededor de este evento hay diversas teorías. La que más ha tenido relevancia es que esta detención tiene lugar a pocos días de la visita de Joe Biden y Justin Trudeau a México, y que Ovidio serviría como un buen regalo para los Estados Unidos. Sin embargo, la misma Sedena reveló que este operativo ha llevado más de 6 meses de planeación, en los que han estado observando muy a detalle todos los movimientos de Ovidio, para saber cuándo y en dónde sería el mejor lugar para atacar. A opinión personal, creo yo que Ovidio ha sido el objetivo principal durante estos últimos años, porque Estados Unidos quiere interrogarlo. Más que por sus crímenes, ellos lo quieren por todo el valor que tiene como declarante en contra de sus hermanos. No sería la primera vez que enemigos del Mayo Zambada son blanco fuerte de autoridades tanto estadounidenses como mexicanas. Y recordemos que los Chapitos y la Malliza son dos bandos que, pese a ser buenos aliados en el pasado, actualmente ellos se encuentran en un aparente conflicto. También, si quieren saber más del operativo, les recomiendo ampliamente ver el video del GAFE 423 al respecto en YouTube. El link se los estaré dejando en la descripción. Muerte de Manuel Cloutier. Manuel Cloutier fue un ingeniero agrónomo, empresario y político mexicano, nacido en Culiacán, cuyo gran historial le abrió las puertas para ser el candidato a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional en 1988, siendo competencia directa de Salinas de Gortari. Y aunque no tuvo la misma relevancia como la tuvo su otro rival, Cuauhtémoc Cárdenas, sí que era un contendiente fuerte por la presidencia. Él se esmeró especialmente en hacer ver que la victoria de Salinas de Gortari había sido manipulada hábilmente durante aquella caída del sistema. Un año más tarde, durante el 1 de octubre de 1989, Cloutier moriría en un aparatoso accidente, en el que también falleció Javier Calvo Manrique, un diputado del PAN de ese entonces. El carro en el que iban quedó prensado por un tráiler de carga que viajaba a lo largo de la carretera México-Nogales. Sin embargo, las dudas empezarían luego de que el presunto chofer de dicho tráiler fuera considerado como testigo, mas no como presunto culpable, del cual de hecho se perdió toda la pista, pues ni siquiera su nombre se supo, y las sospechas de algún tipo de conspiración se acrecentaron luego de que las autoridades lograran persuadir de no exigir la autopsia que por ley en una muerte así se debe hacer, así como el simple hecho de que aparentemente ninguna investigación pericial se realizó al respecto. Esto dio luz a una serie de teorías que marcaban a Salinas de Gortari como el autor intelectual detrás de la muerte de Manuel Cloutier, pues este último, como dije antes, era uno de sus principales detractores. Cloutier no tenía pelos en la lengua, era alguien que ocupaba su franqueza para generar impacto durante sus discursos. No hay más que decir. Cabalmente, usted mejor que nadie sabe de los graves problemas que deberá enfrentar su sucesor en el ejercicio de la presidencia
tan pronto como tome posesión. AMLO y la canica. Esta es probablemente la historia más cursiada de esta parte del iceberg. Surge luego de la viralización de una foto tomada a la portada de un periódico llamado Rumbo Nuevo, el cual es de hecho, al menos en la actualidad, un periódico serio como cualquier otro. La noticia, redactada un 25 de agosto del 2013, indicaría que en sus tiempos de juventud del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando aún era adepto a fumar marihuana y portar una larga cabellera, según este medio, AMLO tenía la costumbre de tener intimidad con una de las yeguas del tío Lucio de nombre Canica. Básicamente, AMLOsofílico. Investigando más allá del origen del periódico, di con quien presuntamente dio esta información, de nombre Blas A. Buendía. Este se trata de un periodista que por alguna razón, en años recientes, se le fue otorgado el premio Ricardo Flores Magón por la Federación de Periodistas Mexicanos, así como también que en 2022 el periodista fue detenido luego de que se determinara que el auto que conducía traía un reporte de robo. La verdad es que esperaba encontrar menos información de esta persona. También personalmente me encargué de dejar mis dudas en el Twitter del diario Rumbo Nuevo, pero como era de esperarse no recibí ningún tipo de respuesta. Y pues eso, AMLOsofílico. Monchito. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió uno de los peores terremotos sufridos en México, dejando aproximadamente 1 millón de afectados que tuvieron que evacuar sus hogares y aproximadamente 10,000 muertos. Los medios aquel día se encargaron de compartir la historia de Monchito, un supuesto niño de 9 años que se encontraba atrapado bajo los escombros de un edificio del centro histórico. En la misión por rescatar a Monchito, llegaron rescatistas de diversas partes del mundo, solo para que, luego de una semana de un operativo de rescate, sin ningún tipo de progreso, las autoridades mexicanas cancelaran el mismo, luego de descartar cualquier tipo de señal de vida en el lugar. Así es, esto fue muy al estilo del caso de Frida en 2017, y casi no hay mucho más que decir, ya que fue literalmente el mismo cuento. Algunos creen que con el objetivo de desviar la atención de la ciudadanía de los eventos más importantes que sucedían en aquellos momentos, con la telenovela de este niño atrapado, en el caso de Monchito, y Frida Sofía en otro. Masacre de San Fernando. Luego de un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, la Secretaría de Marina informó que se descubrieron los cuerpos de 72 personas. Según un comunicado de esta dependencia, la incursión se dio vía aérea luego de que se atendiera un hombre que había llegado hasta un puesto de control mal herido. Este puesto hace referencia al asesinato y tortura de 72 migrantes de diferentes orígenes, desde salvadoreños, guatemaltecos, brasileños e inclusive indios, que fueron interceptados en el municipio de San Fernando mientras ellos viajaban en autobús hacia la frontera para después ser cruzados por los llamados coyotes o polleros. 58 eran hombres y 14 eran mujeres, de las cuales una de ellas se encontraba embarazada. Entre las víctimas también se encontraban menores de edad cuando fueron detenidos por un convoy armado de gente que se identificaba como los Zetas, extorsionándolos, diciéndoles que ellos tenían que dar una suma de dinero para poder quedar libres. Sin embargo, y como podía llegar a ser evidente, los migrantes no contaban con dinero disponible para su liberación, así que los Zetas les ofrecerían trabajar para ellos a cambio de una suma de $1,000 quincenales. Los migrantes se negaron también a esta oferta, por lo que serían bajados del autobús, vendados de los ojos, amarrados, torturados y finalmente fusilados por el grupo criminal, para después ser fulminados con un tiro de gracia uno por uno. Es acá donde existirían 2 sobrevivientes, uno que directamente se desamarró y decidió lanzarse hacia un cañal y posteriormente hacia un río, y otro que recibió el tiro de gracia, pero este le entraría por su cuello y saldría por su mandíbula. Él se hizo el muerto y simplemente esperó a que el caos pasara para levantarse y caminar hasta la mañana siguiente del 28 de agosto del 2010, cuando encontraría el auxilio de miembros de la Marina Armada de México. Lo cierto es que a pesar de que este caso fue muy conocido, las investigaciones, o bien, no llegaron a nada en concreto, o estas se mantuvieron en secreto sin darse a conocer al público. Pues, incluso, si tú haces una investigación por ti mismo, verás que a día de hoy, medios de comunicación e inclusive la CNDH exigen una respuesta esclarecedora acerca de qué fue lo que pasó ese día precisamente. Pues existen evidencias de que la policía municipal también tuvo un papel de complicidad dentro de la masacre, la cual, un año después, volvería a ocurrir. Solo que aquel año 2011, el número de víctimas sería duplicado,
encontrándose 193 cuerpos en diversas fosas clandestinas localizadas en todo el municipio de San Fernando, durante la detención de un personaje con relativa relevancia dentro del cártel de los Zetas, apodado como el Guache. Esta mencionaría que la matanza de San Fernando fue dada por las órdenes directas de Heriberto Lascano, en ese entonces líder del cártel. Además, durante esta confesión, el Guache afirma que en sí la orden que tenían era simplemente investigar a los autobuses de los migrantes, revisarles sus mensajes para ver si estos tenían relación con algún cártel. A raíz de las revisiones, ellos creerían que esas gentes irían para la familia michoacana, es decir, el cártel rival en ese momento. Lo cierto es que es un testimonio muy confuso, pero además prueba lo que ya todos sabemos: el cártel de los Zetas definitivamente puso de cabeza al país entero. ¿Y qué has hecho en Tamaulipas en todo este año? Estaba encargado de San Fernando. Cuéntame de San Fernando. ¿Qué hacías? ¿Desde cuándo? Háblame todo de San Fernando. De San Fernando, pues lo de los autobuses, ¿verdad? Que fueron órdenes de arriba de Lascano, ¿verdad? Que porque esa gente iba para la contra, para los del Golfo. Y por órdenes de arriba que esos los teníamos que bajar e investigarlos. Cuéntame todo eso, cómo ubicaron los autobuses, todo lo que hicieron, cuéntame. Lo que pasa es que todos los días llegaba un autobús, todos los días llegaba un autobús y todos los días bajaban a la gente y la investigaban. Y los que no tenían que ver los soltaban, pero los que sí los mataban. ¿Y cómo saber si tenían que ver algo o no con los...? Pues el lugar donde venían, el teléfono, mensajes, todo eso. ¿De estos 2 autobuses qué pasó con la gente? ¿Con la gente de los autobuses? Pues los mataron. Fueron como 6 autobuses, más o menos. ¿Cuál fue la orden? Que los investigáramos y si tenían algo que ver, que los matáramos. Yo era el encargado de ahí de la plaza, pero la ardilla era el superior, era el que daba las órdenes. Las muertas de Juárez. Este es un tema tristemente resumible, pues se trata de una situación que tendía a repetirse en un mismo patrón de hechos, y se podría decir que se repite hasta hoy en día. Las muertas de Juárez son todas aquellas mujeres que, a partir de 1993, fueron asesinadas en dicha ciudad fronteriza. Se estima que aproximadamente a partir de ese año, más de 2 mujeres eran asesinadas dolosamente en México, cifra que aumenta conforme a los años. Lo particular de Ciudad Juárez es que los feminicidios cometidos desde aquel año de 1993 parecían tener un común denominador. Según el periodista Víctor Ronquillo, las mujeres no superan los 30 años de edad. La mayoría tiene entre 15 y 20 años, son muy pobres o sin familia, morenas, delgadas y con el pelo a la altura de los hombros. Y claro, esto para muchos, incluso desde un punto de vista objetivo, pareciera atribuirse a un solo asesino serial. Sin embargo, esta idea es absurda, dado que oficialmente hay aproximadamente 200 mujeres asesinadas del mismo modus operandi, de modo que es casi imposible que un solo hombre haya hecho tal labor. Y es por eso que el periodista cree que esto se trata más de algún tipo de subcultura apropiada por los asesinos. La policía en algún momento señaló a Abdul Latif Sharif, de origen egipcio, como el autor intelectual de varios de los hoy clasificados feminicidios que siguieron perpetrándose con el egipcio dentro de prisión. ¿Quiénes son los culpables entonces? Lo cierto es que valdría la pena señalar que, además de los autores materiales, hay más culpables. Por ejemplo, la corrupta policía local de Juárez. Las empresas por no preocuparse por sus empleadas, pues las maquilas funcionan 24/7, y es responsabilidad de las empresas cuidar la integridad de sus trabajadores, desde que sale de su casa hasta que llega a su trabajo, y viceversa. Y muchas de estas víctimas eran interceptadas en estos momentos. Otros más culpan a los cárteles locales como aquel fundado por Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en sus tiempos líder del cártel de Juárez, e inclusive el libro El feminicidio de Ciudad Juárez, repercusiones legales y culturales de la inmunidad, señala también a hijos de personas y empresarios influyentes como parte de los culpables de los feminicidios. Sin embargo, no detalla demasiado en cómo es que ellos tienen participación. Sin embargo, no es difícil intuir que se trata de gustos retorcidos por parte de dichas familias. Hay una última cosa. Existe el rumor que este libro también incluye, y por notas periodísticas serias que también toman en cuenta, pues pareciera que varios de los casos de las muertas de Juárez tendrían relación con producciones snuff. Esto por el material encontrado en diversas escenas del crimen, como semen de utilería,
y demás cosas que indican una producción de estilo pornográfico en las escenas del crimen. El rumor se vio alimentado cuando 2 niñas desaparecidas fueron localizadas en videos snuff subidos a internet, y salió una superviviente a un ataque del mismo modus operandi que todos los demás asesinatos, llamada Vanessa Mendoza, a decir que, bajo su opinión, si se tratase de tráfico de órganos, no destruirían los cuerpos a golpes los victimarios. Leche Conazupo. Este tema es otro de los que son verdaderamente reconocidos, por lo que lo narraré de forma resumida. Durante los años 80, México, y específicamente la Conazupo, que significa Compañía Nacional de Subsistencias Populares, se encargaba de conseguir alimentos y cosas necesarias para la vida a relativos bajos costos, para que los mexicanos más pobres pudieran tener acceso a una dieta más o menos digna. El problema se da durante el año 1986, cuando la Conazupo recibe cargamentos de leche en polvo provenientes de Irlanda del Norte. Cosa común, pues así había sido siempre. Sin embargo, había un factor que la Conazupo ignoró completamente. La nube de radiación que había sido emitida durante la catástrofe de la planta de Chernobyl de la Unión Soviética había llegado a tierras nórdicas y, de alguna manera, había contaminado la leche en polvo que se vendía a México. En ese tiempo, la falta de información sobre la radiación era mucha, por lo que ni Irlanda ni México sabían exactamente los riesgos del producto negociado. Tras diversas investigaciones de la comunidad científica por descubrir más cosas acerca de la radiación, se descubre que, en efecto, Irlanda había sido contaminada por aquella nube que salió desde la Unión Soviética. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias sería la primera en poner el ojo sobre esta leche, pues estos ya habían sido advertidos de la situación que estaba pasando en Europa, y desde un principio le explicaron a la gente de la Conazupo la situación. Sin embargo, la Conazupo ignoró totalmente todas las advertencias. Tan solo el primer año, más de 11,000 toneladas de leche contaminada habían llegado al puerto de Veracruz, y en 1987 este cargamento se triplicaría. Sin embargo, es en ese año donde la Conazupo por fin atiende a la solicitud de la Conacenusa de revisar, de acuerdo a los últimos hallazgos e investigaciones, la cantidad de radiación alojada dentro de la leche de Conazupo. Luego de un tiempo y tras recibir más de 2,000 toneladas de la leche, la Conazupo por fin tomó conciencia de los riesgos y aplicó una devolución del producto, luego de verificar que muchos de los cargamentos superaban hasta por 5 veces los límites establecidos de radiación. Parecería un caso que hasta cierto punto podría considerarse algo anecdótico o gracioso, hasta que te enteras que la cifra de cáncer infantil aumentó un 300% a partir del año 1986. La zona del silencio. La zona del silencio se encuentra en la parte central del bolsón de Mapimi, la parte centro-norte del país, entre las ciudades principales de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, que forma parte del desierto chihuahuense. Este lugar está repleto de un folclore creado alrededor de él, de mitos y leyendas increíbles, que no solo se limitan a simples cuentos, pues es un hecho que es una zona cuando menos particular. Las ondas de radio son interferidas por los campos electromagnéticos que posee el sitio, que también parece ser el imán de diversos incidentes aéreos, como aquel meteorito que cayó dentro de dicha zona, el cual, al ser estudiado, se llegó a la conclusión de que este tenía una antigüedad muy cercana a la explosión del Big Bang. Pero, sin duda el más particular, fue cuando Estados Unidos, al hacer pruebas de misiles, a uno de estos se le perdió todo el rastro en la zona del silencio. Este tenía cápsulas de cobalto 57, un material muy radioactivo, por lo que el gobierno estadounidense decidió armar un operativo de búsqueda dentro de la región para localizar dicho misil, el cual luego de 3 semanas fue encontrado. A raíz de esto, fue que demasiadas leyendas se empezaron a crear en torno a este lugar. Lo cierto es que hoy en día, gente sigue afirmando que este lugar es el epicentro de demasiados eventos ovni, fenómenos sobrenaturales, y hasta aquel rumor o leyenda que habla de un monolito que se encuentra en el área, el cual cumple deseos. Es muy fácil encontrar este tipo de historias acerca del sitio si sabes dónde buscar. Un buen inicio podría ser Reddit. Estatura de Benito Juárez. Benito Juárez fue uno de los personajes más relevantes dentro de la historia mexicana, pero este puesto no es para hablar acerca de su política o demás. El benemérito de las Américas está aquí por ser el presidente más bajo en cuanto a estatura que ha gobernado el país,
midiendo 1.37 metros, es decir que literalmente no medía más que el Minion promedio o que Arcángel. Catálogo de Televisa. Este rumor, si bien es bastante viejo, cobró fuerza en la actualidad luego de que Kate del Castillo, en su serie documental de Netflix llamada Cómo conocí al Chapo, mencionara que ella abandonó a la compañía televisiva luego de que ésta casi la forzase a querer ir a una cena con publicistas, aunque ella rechazó la oferta. Los publicistas son aquellas personas que pagan para que sus empresas tuvieran un espacio en los cortos comerciales. Luego de esta declaración, más personas relacionadas a Televisa se unieron a dar sus declaraciones muy al estilo del Me Too. La actriz Alejandra Ábalos fue la que dio más detalles de cómo funcionaba aquel supuesto catálogo. Ella mencionó que la contactaron para pertenecer a aquella lista. También describe que básicamente asistir a las reuniones de los publicistas te hacía la dama de compañía de él, y era casi seguro que cumplirías algún capricho de índole sexual. A cambio de ello, además del dinero, la actriz se convertiría en una actriz VIP, por así decirlo, pues los estelares le llegarían rápido y tendría una carrera muy prolífera. Otros personajes más que se unieron a argumentar la existencia de este catálogo fue Epigmenio Ibarra, Mario Lafontaine, y este último describiría a la televisora como el burdel más grande de México. Luego de que tras confirmar la existencia del catálogo, fuera despedido de la empresa después de más de 28 años trabajando en ella. Más tarde, entre 2019 y 2020, sería filtrada una supuesta imagen del catálogo de Televisa, fechada al año de 1993, donde se ofrecían varios tipos de servicios que podría brindar la cantante Lucero, de en ese entonces 24 años de edad. Entre esos servicios podemos observar que mantener relaciones costaría 1,8 millones de dólares. Lucero después argumentaría que ella jamás perteneció a ningún catálogo y que todo era falso. ¿Tú qué opinas? Asesino de Cumbres. Este fue otro caso de crimen mediático. Ocurrido en una colonia muy prestigiosa de Monterrey, se trata del asesinato de Erika Sur y María Fernanda Peñacos el día 2 de marzo del 2006. El culpable supuestamente sería Diego Santoy Riverol, el novio de la media hermana mayor de los hermanos, de nombre Erika Peñacos. De este caso particularmente, no se puede hablar de una sola versión oficial, pues como tal, no la hay, ya que, por ejemplo, la en ese entonces PGR y la Fiscalía de Nuevo León manejaban versiones propias y diferentes. Además de ser un caso mediático, es también conocido por ser un desastre pericial y uno en el que el tráfico de influencias de la familia Peñacos fue notoria. Aquí el principal debate radica no en la diferencia de las versiones de los hechos, ya que, por ejemplo, el mismo Diego Santoy no niega su participación en los crímenes. Él acepta su culpa, porque desde un principio, y en sus declaraciones, afirma que él directamente no asesinó a ninguno de los niños, sino que fue la misma Erika quien los mató. Todo esto tras un ataque de ira porque, según sus propias palabras, ella odiaba a sus medios hermanos menores. Por su parte, Erika se dedicaría a negar la versión de Diego, argumentando que él mató a sus dos hermanos para luego intentar asesinarla a ella. Además de ellos dos, hay otros dos testigos de tal incidente que se encontraban en la casa pero que por X o Y motivo no presenciaron el ataque a los menores. Una de ellas sería la señora de la limpieza quien fue encerrada dentro de un baño, mientras que la otra sería la hermana adolescente de Erika, es decir, la mediana, que se encontraba en su cuarto escuchando música, por lo que nunca escuchó ni se percató de lo que estaba ocurriendo en el interior de su casa. Como dije antes, es un caso lleno de irregularidades que ha levantado dudas dentro de la población mexicana desde que aconteció. Santoy enfrenta una condena de más de 100 años que, conforme han pasado los años, ha sido reducida, y actualmente está en un proceso para, según él, reabrir su caso y recibir una sentencia más justa. Además, Diego Santoy tuvo un hijo dentro de prisión con una chica que era miembro fundadora de su grupo de fans. Explosión de Tultepec. El día 20 de diciembre del 2016, el municipio de Tultepec, ubicado en el Estado de México, viviría un día trágico en su historia, pues en el mercado de San Pablito, donde se elaboran fuegos artificiales de manera artesanal, ocurrió una gran explosión. Se estima que eran alrededor de 300 toneladas de explosivos artesanales las que estallaron aquel 20 de diciembre. A pesar de que autoridades federales investigaron el origen de tal tragedia, no se pudo llegar a nada, y a día de hoy,
No se sabe qué fue lo que provocó aquella explosión. 42 serían las víctimas fatales y 86 los heridos como resultado del incidente. El gobierno federal de aquel momento, encabezado por Peña Nieto, se comprometió a brindar apoyo económico a las familias de los afectados en conjunto con el gobierno del estado. No hay mucho más por decir. Sacrificios en construcciones. Este es un tema sencillo. En México existe una creencia que habla de que en las construcciones como puentes, plazas, estadios y en general todas aquellas construcciones que requieran de una precisión quirúrgica, se ofrecen sacrificios humanos para asegurar que la construcción sea totalmente segura y así evitar accidentes o el derrumbe de las mismas. Al parecer, estos sacrificios serían una ofrenda para el mismísimo diablo. Dejando a un lado la leyenda como tal y limitándonos a los hechos, es curioso que en México es algo que ocurre comúnmente, pues no sería la primera vez que algún cadáver humano es encontrado envuelto en una mezcla de concreto durante las construcciones de algún inmueble, tal como fue el caso del cadáver casi en estado de putrefacción encontrado en Sonora dentro de una construcción que se encontraba en una etapa ya muy avanzada, lo suficiente como para que el cuerpo estuviera cubierto de concreto. Otro punto destacable de esta leyenda es que no está únicamente limitada a México, pues muchos países tienen su propia versión de la leyenda. Por ejemplo, en Japón, un rumor similar lleva por nombre Hitobashira. Subcomandante Marcos. Cuando los indígenas llegan a la ciudad a vender sus productos, patadas de los policías, baldes de agua fría, insultos. Gobierna el PRD, gobierna el PRI, gobierna el PAN. Y otra vez para nosotros, los pueblos indios, la misma historia, los mismos despojos, la misma burla, el mismo desprecio a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestro color, al modo en que somos como somos. Y estos pueblos indios han dicho, hasta morir si es preciso. El subcomandante Marcos fue y es el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquel ejército que se levantó en armas luego del anuncio de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El subcomandante Marcos es el líder del movimiento zapatista, un líder carismático que supo ganarse a la gente estuviera donde estuviera. Su elocuencia es lo que lo caracteriza. Sin embargo, no todos saben de quién se trata este peculiar personaje que protagoniza o antagoniza, dependiendo de tu punto de vista, un pasaje oscuro de México donde la represión contra un sector indígena predominó por parte del gobierno priista de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Algo que a pesar de ser público no muchos saben, es que su nombre real es Rafael Sebastián Guillén Vicente, un profesor de la UAM y egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma. Curiosamente, su hermana, con la que en teoría no ha entablado ningún tipo de comunicación desde los años 80, es una política ya añeja del PRI, lo cual en algún punto levantó desconfianza sobre su comandante por parte de la gente común. En el año 2014, anunciaría que él ahora se llamaría Subcomandante Galeano. Exactamente dijo esto: pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento, estar ahorita en la cabecera de Oquisingo, donde tomamos la radioemisora XCOC, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven tzotziles, allá van a ver celtales, en otro lado tojolabales, en otro choles, soques, es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Cómo se identifica? Marcos, subcomandante Marcos. Masacre de yaquis. El pueblo yaqui es muy probablemente uno de los más reprimidos a lo largo de la historia del país. Desde que México era gobernado por los españoles, los yaquis han sufrido cientos de agresiones en su contra por parte de las autoridades de diversas épocas y, aún con todo, como pueden, han salido adelante. Sin embargo, una de las represiones más notables que tuvieron en su contra fue la que el dictador de en ese entonces, Porfirio Díaz, armó en contra de ellos,
pues respondiendo a intereses extranjeros, Díaz quería lucrar con las tierras de los yaquis de diversas formas, especialmente debido a que quería brindarles hogar a los trabajadores extranjeros, lo cual no agradó para nada a la tribu yaqui de aquellos años, quienes defendieron sus tierras hasta la muerte y se opusieron a las prácticas y políticas que beneficiaban al extranjero blanco por encima de las poblaciones indígenas en general. Esto, aunque inició en 1877, desencadenaría lo que hoy se conoce como la masacre de Mazocoba, en 1900, que acabó cobrando la vida de más de 23,000 indígenas entre fusilamientos, ahorcamientos y bajas en combate, así como una toma de prisioneros masiva y su deportación a lugares como Yucatán y Campeche, convirtiéndolos en esclavos de las haciendas jenequeras, las cuales se encargarían de borrarles poco a poco su identidad cultural. Los esclavos yaquis se vendían a 65 pesos cada uno, y se estima que el gobierno comerció con cuando menos 15,000 yaquis tan solo en Yucatán, pues se sabe que otros fueron vendidos también a lugares como Cuba. Esto lastimosamente ha sido una parte algo olvidada de la historia del gobierno de Porfirio Díaz, del cómo arremetió por medio del genocidio contra la ya golpeada tribu yaqui. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor de la época de oro del cine mexicano. Nacido en 1900, lastimosamente fallecido a una temprana edad de 55 años en el año de 1955, y desde el momento en que el actor falleció, salió a la luz un rumor que decía que Joaquín, debido a su padecimiento de catalepsia, había sido enterrado vivo en su ataúd, pues su doctor lo había dado por muerto. Esto debido a que aquella enfermedad que podía llegar a causar ataques en los que el ritmo cardíaco y la respiración sufrieran una depresión acompañada de una parálisis muscular, dando como resultado que una persona pudiese llegar a parecer muerta, a pesar de estar vivos, e incluso algunos de ellos pudiendo estar conscientes de lo que pasa alrededor, pero sin poder hacer nada físicamente. Según esta leyenda, luego de unos días después de ser sepultado, su familia tuvo la necesidad de reabrir su ataúd, pues él había sido enterrado con un documento importante relacionado con las herencias. Al abrir el ataúd, se dieron cuenta de que se encontraba boca abajo, con las uñas rotas y con su rostro arañado profundamente, por un ataque de desesperación tras ser sepultado vivo y no poder salir. La historia fue rápidamente desmentida por la familia del actor, quienes tuvieron que explicar que él simplemente había muerto por un derrame cerebral. Malverde. Jesús Malverde fue supuestamente un ladrón que, muy al estilo de Robin Hood, robaba a los ricos para donar el dinero a los pobres. Sería muy conocido por estos actos y, por lo mismo, sería buscado por las autoridades. Todo esto a principios de los 1900, aunque a partir de acá las historias varían. Unos dicen que él acabaría siendo asesinado por un robo que salió mal, que sus amigos lo pusieron, o que luego de resultar herido le diría a uno de sus amigos que lo entregara a la policía para reclamar la recompensa que había sobre de él y luego donar aquello para los más pobres. Sin embargo, la versión más creída es aquella que dice que el gobierno lo mandó a ahorcar por sus múltiples crímenes. Más tarde, su mito sirvió de inspiración para aquellos descarriados que andaban en malos pasos, especialmente para narcotraficantes del calibre del Chapo Guzmán o Amado Carrillo Fuentes, quienes le rendían devoción por los actos que hizo en vida, además de que le pedían favores. Lo curioso acá es que muy probablemente Malverde ni siquiera haya existido en la vida real, y en el caso de que sí, este físicamente no se vería como las estatuas que lo representan, ya que Malverde debería de haberse visto así, y no así. Se cree que se deba a que sus estatuas están inspiradas en Pedro Infante y Jorge Negrete. Videoteca de Capulina. Existe una leyenda urbana alrededor de Gaspar Enaine, o como era conocido, Capulina, la cual nos indicaría que éste hacía constantemente fiestas en las que las drogas, el alcohol y el sexo estaban permitidos. Supuestamente, él ponía cámaras ocultas en aquellos cuartos donde las celebridades tenían relaciones íntimas, a veces a modo de orgías, y que luego Capulina recopilaba las grabaciones en videocassettes. Esta leyenda también dice que Capulina no solo experimentó con estas cintas pornográficas, sino que también experimentó con videos snuff. Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella es otro de esos lugares donde las leyendas, los rumores y los mitos abundan.
desde supuestos registros ovnis en la zona, pasando por la existencia de diversas sectas que hacen sus rituales en el cerro, hasta diversos eventos paranormales en el lugar o dentro de la Cueva del Diablo. Por sí mismo es un lugar lleno de folclore, pero también un lugar que ha tenido sus propias historias de terror. A lo largo del 2012 y 2013 serían localizados más de 6 cuerpos de personas sin vida. Las autoridades, luego de una supuesta investigación, refirieron que los victimarios de estas personas habían sido ni más ni menos que una jauría de perros conformada por al menos 25 caninos, cosa que, evidentemente, la población pondría en duda por lo descabellado y bizarro de la situación, ya que los cuerpos de las personas asesinadas, que mayormente eran mujeres, presentaban claros signos de violencia y tortura humana para los pobladores de la zona, como por ejemplo, una de las mujeres presentaba básicamente amputaciones muy limpias de sus extremidades y de uno de sus senos, cosa que se repetiría con otra víctima. Inclusive los pobladores, de forma objetiva, no descartarían que la fauna feral haya hecho de las suyas con los cuerpos, pero era evidente que la causa de muerte no habían sido los perros, inclusive siendo que una de las víctimas estaría embarazada y su producto había sido encontrado envuelto en mantas, cosa que también sería increíble que los perros hubieran hecho. En la entrada del cerro existía una cámara de seguridad propiedad del gobierno del, en ese entonces, DF. Esta cámara hubiera esclarecido más estos asesinatos, de no ser porque estaba descompuesta, y después de que fuese reparada, ningún evento de esa índole se repetiría. Los perros, a su vez, serían literalmente detenidos y puestos a disposición de las autoridades para después ser liberados por no encontrar nada extraño y no saber qué hacer realmente con ellos. Para los vecinos estaba claro, el tema de los perros no había sido más que una cortina de humo. Algunos de ellos argumentaban que, de ser cierta esta versión, los corredores que frecuentan el cerro para ejercer su deporte ya habrían reportado cuando menos una cosa por el estilo o un ataque. Los rumores corrieron y las teorías no se hicieron de esperar. Algunos decían que las personas habían sido asesinadas en otras partes y habían sido subidos con algún propósito hacia el cerro. Otra teoría, basándose en el hecho de que el cerro es ocupado para llevar a cabo rituales, diría que estas personas habían sido víctimas de alguna especie de secta, hasta aquellas teorías más alocadas que dirían que los victimarios habrían sido seres críptidos como nahuales o inclusive reptilianos. Lo cierto es que a día de hoy estos asesinatos siguen sin ser esclarecidos por las respectivas autoridades. Que los cadáveres encontrados no solo presentan mordeduras, sino rastros de tortura y otro tipo de vejaciones. Le metieron un tubo por la vagina, le cortaron un seno y también dicen que fueron los perros. Eso sí que me disculpen las autoridades, porque es un perro, no lo hace. Yo digo que esa es gente que no tiene conciencia, gente enferma. Nosotros como vecinos sí nos da mucho miedo todo esto. Aseguran que no han escuchado gritos ni llamadas de auxilio y que todas las víctimas son personas que vivían en colonias alejadas al Cerro de la Estrella. Paco Stanley. El asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999, pondría a la gente a pensar sobre quiénes eran los ídolos y las personas influyentes de México en aquel entonces, además de que levantaría dudas del porqué de dicho evento, pues esto fue un ataque deliberado sobre el presentador de televisión, quien ya había tenido también un rol político. Se caracterizaría nuevamente por presentar demasiadas inconsistencias y actos sospechosos por parte de los testigos, especialmente por Mario Besares, quien, al momento de los hechos que ocurrieron a las afueras de un restaurante, se metió al baño del local donde actos seguidos sicarios acribillarían a Stanley dentro de su auto, por lo que el rumor de que Mario Besares había puesto a Paco corrió rápidamente. Especialmente se decía esto porque se ve que Stanley solía ser bastante pesado con Besares, cosa que no ocurría de forma viceversa. En las pruebas toxicológicas del cuerpo de Stanley y del aún vivo Besares, se dictaminó la presencia de cocaína, cosa que Besares ya había negado antes tras el suceso del famoso video del gallinazo, aquel donde haciendo el ya habitual paso de baile, a Besares se le caería lo que parecía ser una bolsa de cocaína que inmediatamente procedería a ocultar. También cabe destacar que Besares fue detenido junto con otros 3 testigos por la sospecha de que estos habían participado de alguna manera. Estuvieron en prisión poco más de un año, y específicamente Besares fue detenido rápidamente porque estaba realizando trámites pertinentes para el abandono del país. Lo cierto es que este caso es realmente extenso,
y ninguna versión es descartable al 100%. Por ejemplo, Paco Stanley guardaba una estrecha relación con Amado Carrillo, y aunque no se sabe si estas dos cosas tienen relación, se sabe que previo al ataque, Stanley había recibido ya varias amenazas de muerte, lo que causaría que por medio de palancazos tramitara un permiso legal para la aportación de armas. También se sabe que Stanley fue militante del PRI, por lo que la duda de quién sería el autor intelectual quedará para siempre, pues se podría concluir que Stanley, a pesar de su gran carisma, se ganó bastantes enemigos en aquella época, y si a eso sumamos cuenta de los rumores que existían sobre él, lo cierto es que su imagen queda muy manchada, pues acompañado del hecho de su relación con Amado Carrillo, se decía que Stanley era el mayor traficante de drogas dentro de Televisión Azteca. Besares, por su parte, en la actualidad, mantiene que la culpabilidad de ellos como amigos de Stanley fue propuesta por la PGR de ese entonces para la creación de una especie de cortina de humo donde se ocultaran todos estos nexos de Stanley con la política y el narcotráfico. De cualquier forma, todos podemos suponer que Besares lo puso. Telegrama Zimmerman. Este documento fue enviado por Arthur Zimmerman, quien sería en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán. Este iría dirigido hacia el embajador del mismo país en México. El documento contendría una propuesta bélica para el en ese entonces presidente de la República Mexicana, Venustiano Carranza. Alemania, aprovechando el gran odio que en ese entonces existía hacia Estados Unidos en México, propondría lo siguiente. México iniciaría un conflicto armado con Estados Unidos en la frontera. Esto distraería a los estadounidenses para que después los alemanes realizaran un ataque a Washington y así invadir el país norteamericano. De este modo, el beneficio de México sería la recuperación de las tierras robadas en 1848, cuando Santa Ana cedió Texas y Alta California, entre otros estados. Sin embargo, y muy seguramente para bien, Carranza no le haría mucho caso a esta propuesta, pues el país estaba viviendo, recordemos, una revolución, por lo que Carranza priorizaría los problemas internos que los externos, y rechazaría lo que Alemania estaba proponiendo. A su vez, los ingleses, cuando estaba aún siendo enviado el mensaje, interceptarían el mismo a través del cable telegráfico transatlántico, por lo que a los pocos días después de descifrar el mensaje, Reino Unido le avisaría a los Estados Unidos de este hecho, por lo que reforzarían la seguridad en la frontera sur, poniendo por primera vez un cercado divisor de las naciones. Además, por este hecho, Estados Unidos se uniría a la guerra contra Alemania. Así que sí, realmente México, a pesar de mantenerse neutral, sí que tuvo una participación importante dentro del conflicto, formando parte del detonador para que Estados Unidos se uniera a la guerra. Antonio Pedro. Antonio Pedro sería tratado primeramente como el doble de Pedro Infante tras su aparición en el año 1980, siendo muy parecido a él tanto física y vocalmente, lo que generaría muchas dudas dentro de la comunidad mexicana, quienes empezaron a crear teorías sobre este nuevo cantante llamado Antonio Pedro, diciendo que en realidad se trataba del mismísimo Pedro Infante en vida. Al respecto, Antonio Pedro alimentaba el rumor con sus declaraciones, pues él no desmentía ni confirmaba los rumores. Inicialmente la teoría indicaría que Pedro Infante, al ser un hombre coqueto, tendría intimidad con la esposa del presidente de la época, quien lo mandaría a asesinar por celos. Sin embargo, a partir de la aparición de Antonio Pedro, las teorías empiezan a cambiar. Actualmente, gracias a una entrevista de Gusgri con el supuesto nieto del original Pedro Infante, quien nos contaría demasiadas cosas, como que Pedro Infante sería víctima de una conspiración en la que acabó trabajando para cárteles de la droga gracias a uno de sus vuelos recreativos e inocencia, pues colegas suyos le encargarían diversos paquetes que las aduanas no revisaban. Un día que a Pedro se le hizo raro todo aquel nulo movimiento de las aduanas, revisaría el cargamento, dándose cuenta que estaba transportando armas y drogas. Pedro después querría salirse de aquello, pero no podría, por lo que acabaría pretendiendo su muerte, y luego sería encarcelado por años, hasta ser liberado. El nieto afirma que Antonio Pedro era en efecto su abuelo Pedro Infante. Según este mismo individuo, sus padres serían asesinados por revelar en televisión la identidad de Antonio Pedro como Pedro Infante. A su vez, según el nieto, Antonio Pedro no revelaría su identidad abiertamente, porque sería asesinado él y su familia. Queda ya a tu opinión creer o no creer en esta teoría. Y si estás aún más interesado, te recomiendo ampliamente ver el podcast de Gusgri, pues aun si no es verdad,
diría que es un relato interesante. Pasaron esos 26 años porque en 1983 se muere uno de los expresidentes. El que más coraje y más odio le tuvo. El que dio la orden. El que dio la orden con el del extranjero, porque la orden vino del extranjero y del de aquí de México. Y todavía el mexicano, ¿qué crees? Mandó a traer al abuelo y le dijo, tuve el honor de matar al ídolo de México. Dice, nadie te va a creer que eres Pedro Infante. Y le dijo, dice, quien diga de tu familia o tú dices que eres Pedro Infante, matamos a tu familia. Y lo cumplieron. Imagínate, muerto el mandatario, su familia de él, cuando mi padre se veía con mi abuelo, mataron a mis padres. O sea, sí cumplieron su palabra. De hecho, yo tengo fotos que en el sepelio de mis padres, Antonio Pedro llega a despedirse de su hijo Cruz. Y están las fotos donde todavía llegan los matones y le dicen, ¿y tú qué haces aquí? Te habíamos dicho que no te acercaras. ¿Y sabes qué les dijo mi abuelo? Tengo derecho a despedirme de mi hijo. Dice, pues ¿cómo vas? Porque si no, ahora sí te matamos. Se despidió del féretro y se fue. Como siempre acostumbraba el hombre con la tejana y sus lentes. Cuando yo lo conozco en 1999, mi abuelo y yo nos veíamos escondidas, Jonathan, porque él siempre tuvo miedo de que me pasara algo a mí. Yo hasta ahora comprendo, Jonathan, por qué mi familia, los que me apoyaron después de que yo quedé huérfano, por qué me escondieron, por qué me traían de estado a estado hasta en el extranjero, porque sabían que corría yo peligro. La gente que mató a mis padres pensaron que también había yo estado en ese accidente. Bueno, ahí le dan. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? ¡Ya, madre, cabrón! Que si lo ves o no lo ves, cabrón. ¡No lo veo! ¿Por qué lloras? ¿Y por qué lloras? No estoy llorando, pa. Chamaco. ¡Uy! Quédate aquí, cabrón, quédate. ¿Qué pasó, gordo? Este pinche chamaco pendejo, mira lo que hizo. ¿Qué hizo? Ay, Dios mío. Sigue con tus pendejadas y verás si no te pago el internet este mes, cabrón. ¿Cómo la ves, hija? A las 3 de la mañana ahí conectado en la computadora. Ay, cabrón, duérmete ya, cabrón, qué chingado. Pues pegado ahí en la computadora, el pinche... Esta fue la primera parte de una serie de videos que verán en las siguientes semanas. Esperen la siguiente en el canal de Yoshimitsu. Si no es por el momento, yo fui Draden y nos veremos después.